Ella ha estado en más de 70 países diferentes, pero de lo que nos viene a hablar esta noche justamente es de los países que más adora. Así que os pido, por favor, un gran aplauso para Clara Strems. Os voy a proponer un juego, ¿vale? Cuando yo acabe la cuenta atrás, tendréis que acabar una frase que yo os diré, pero con la primera imagen o palabra que os venga a la cabeza. No quiero que paséis filtros ni que penséis más de la cuenta. Lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? 3, 2, 1. Los países árabes son... No lo digáis en voz baja, no lo digáis, pensadlo en la cabeza, no filtréis, pero en voz baja. Y ahora os pregunto, levantad la mano todos los que hayáis tenido un pensamiento o una imagen negativa. Sin miedo, sin miedo. Me parecen pocos, ¿eh? Bueno, en mi viaje sola por Arabia Saudí, en el norte del país, en Tabuk, conocí a Ahmed. Él era el mayor de 11 hermanos y era más joven que yo, como el 75% de la población en Arabia Saudí, que son menores de 35 años. Y mientras nos estábamos tomando un café árabe y unos dátiles, me dijo, wow, Clara, has viajado muchísimo, tienes que haber estado en países muy peligrosos. Y yo, haciéndole una media sonrisa, una mueca, le dije, no te imaginas lo que la gente me ha dicho cuando les he dicho que me venía sola de viaje a Arabia Saudí. Y me dijo súper sorprendido, sí, pero si Arabia Saudí es uno de los países más seguros del mundo, me dijo con cara de estupefacción. Y después de recorrer el país durante semanas, por la costa, por el desierto, por los oasis e incluso en la ciudad sagrada de Medina, os puedo decir que tenía toda la razón. Arabia Saudí es uno de los países más seguros en los que he estado nunca y he viajado sola por muchos países y por todos los continentes, incluida la Antártida. Y no es para nada como se dice que es. O sea, lo que oímos por ahí no tiene nada que ver con la realidad. Entre preciosas tumbas nabateas, rodeada de petroglifos milenarios y civilizaciones que se querían perdidas bajo las arenas del desierto, allí donde cruzaban sus caminos las más legendarias rutas comerciales, yo reflexionaba. No dudamos de que España es un país muy diverso, ¿verdad? El norte, el sur, el Mediterráneo, tenemos hasta un carácter diferente y distintas identidades. Europa es una mezcla de muy diferentes culturas, desde el pueblo más remoto al norte de Suecia hasta el pueblo más pequeño al sur de Italia, en Sicilia. ¿Puede haber algo más distinto que eso? Entonces, ¿por qué generalizamos tanto y de forma tan negativa sobre los países árabes? ¿De dónde nos viene esa información? Por ejemplo, los países del Golfo, que yo conozco muy bien, hay gente que me dice, claro, son países peligrosos. Países peligrosos, Omán está entre las estadísticas mundiales entre los 4 países más seguros del mundo, al nivel de Islandia y por encima de Japón. Por ejemplo, Abu Dhabi ha sido elegida por 9º año consecutivo como la ciudad más segura del mundo. Doha, la capital de Qatar, o Sharjah en Emiratos Árabes siempre están en estas listas de ciudades más seguras. Allí no cierran las puertas de sus casas, no hay rejas, no hay alarmas, todo eso que echamos de menos que pasaba antes en nuestros pueblos y ya no pasa. De hecho, también son muy seguros para viajar sola. Yo he viajado por Jordania, por Emiratos, por Omán, por Arabia Saudí, por Kuwait y también por otros países árabes como Marruecos, Egipto y Túnez, y siempre me he sentido muy segura. Entonces, ¿realmente de dónde nos viene esta información? Normalmente de gente que no ha estado allí nunca y oye campanas, pero no sabe muy bien de dónde vienen. Bueno, lo que yo llamaría radiopatio. Y ojo, del cine. Fijaos muy bien en los malos de las películas, sobre todo en el cine estadounidense. Dependiendo de la época, a veces los malos son los rusos y a veces los malos son los árabes. Y con el clickbait, porque las buenas noticias no venden. ¿Quién va a hablar de Oman si en Oman no pasa nada? Pero hay gente que me dice, Clara, ya, pero es que las mujeres, uff. Aquí tenéis un ejemplo de mujeres muy influyentes y muy inspiradoras de los países árabes. En mi último viaje a Omán hablaba con una amiga omaní. Ella es una alta directiva en los medios de comunicación de Omán. Y me decía, Clara, pero si la gente no ubica ni nuestro país en el mapa y quieren saber cómo estamos nosotras. Y lo mismo pensaba mi amiga kuwaití, divorciada y con el pelo corto teñido de rojo. Cada país tiene sus diferencias y sus circunstancias. Ellas me podían haber preguntado, ¿y qué tal vosotras? Y yo os pregunto, ¿y qué tal nosotras? Así que podíamos meternos en este tema muy en profundidad, pero también otra de las cosas que me dicen es que allí solo hay desierto. Cuando viene el monzón en el sur de Omán,
el país, la región se llena de cascadas de aguas turquesas, preciosos bosques frondosos y frutas tropicales. Más de 2.000 kilómetros de costa nos regalan playas de arena blanca y uno de los fondos marinos más impresionantes del mundo. En el norte es posible navegar entre fiordos con delfines. Hay montañas, oasis, wadis, que son pozas de aguas cristalinas en las que es posible bañarse. Ya, pero es que allí hace mucho calor y también mucho frío. ¿Sabíais que en Arabia Saudí nieva? En las montañas, pero también en el desierto. Que hay islas coralinas y que hay incluso restos de volcanes extintos. Ya, Clara, sí, pero es que la gente... Todas esas frases inacabadas que están vacías, pero llevan muchísima carga. Lo mejor de estos países es su gente, y es lo que a mí me ha enamorado por completo. No son sus paisajes, ni son su gastronomía, ni es su historia. La gente allí es maravillosa, y de hecho me emociono mucho cuando lo digo. Mi primer país árabe fue Omán, y me caló tan profundamente que yo fui consciente de que me estaba convirtiendo en una mejor persona. Su forma de ser amable y abierta, su mentalidad tolerante y dialogante entre ellos, con los visitantes, incluso en la diplomacia internacional, porque siempre han sido mediadores en todos los conflictos. Y de hecho, es un país súper hospitalario. Me di cuenta en ese momento que las cosas no eran como nos decían. Entonces, seguí recorriendo toda la región y encontré una calidez humana y una hospitalidad sincera que ya no se encuentra en ninguna otra parte del mundo. Después de haber viajado durante más de 20 años por más de 70 países, no he encontrado un lugar en el que me sienta tan acogida y que me hagan sentir tan en casa como allí. Cada vez que voy nunca me falta una sonrisa amable, un té, un café, unos dátiles, que me inviten a comer, que me lleven a cualquier sitio de corazón y sin pedirme nada a cambio. Y esa es la razón por la que decidí diseñar viajes a los países árabes, porque considero que los prejuicios son muros invisibles que nos impiden ver la verdad. Para mí, los países árabes son los más hospitalarios del mundo. Y para vosotros ahora, espero haber contribuido a caer un poco ese muro o a que veáis un poquito más allá de ese muro invisible. Muchas gracias por acompañarme en este viaje.